A lo largo de la historia de las religiones y las tradiciones espirituales, el concepto del profeta ha desempeñado un papel central. Un profeta se presenta como alguien que, de una forma u otra, ha establecido un vínculo con lo sagrado, lo divino, o esa verdad última que trasciende nuestra comprensión ordinaria. Sus palabras, sus enseñanzas y su manera de vivir suelen ser un faro que ilumina el camino de las comunidades que lo siguen, ya sea para enfrentar tiempos difíciles o para señalar una dirección ética, moral y espiritual más elevada. Sin embargo, al lado de la figura del profeta auténtico, inspirada en la verdad y la sabiduría, existe la figura del falso profeta, aquel que aparenta poseer un llamado divino o un mensaje trascendente, pero que en realidad se mueve por intereses personales, ambiciones terrenales o deseos de manipular a los demás. Entender qué es un falso profeta y cómo reconocerlo no solo es importante desde el punto de vista espiritual o religioso, sino también desde la óptica social, psicológica y ética. La idea del falso profeta no es nueva. En las escrituras de diversas tradiciones encontramos advertencias acerca de individuos que hablan en nombre de la divinidad, pero cuyas acciones, intenciones y resultados están muy lejos de la verdad. En la Biblia, por ejemplo, se menciona que estos individuos pueden incluso presentarse con aspecto de ovejas, pero ser en realidad lobos rapaces. Esta metáfora sugiere que la clave no está solo en las apariencias, sino en la capacidad de discernir la autenticidad de la persona y el contenido de su mensaje. Para comprender mejor qué es un falso profeta, debemos partir de la idea esencial de que un verdadero guía espiritual busca el bien, el crecimiento interior, la compasión y la conexión con lo sagrado. Un falso profeta, por el contrario, puede imitar en apariencia las palabras del sabio o del inspirado, pero su motivación difiere radicalmente. En vez de fomentar la elevación espiritual, la comprensión mutua, la justicia y la humildad, se enfoca en imponer su influencia para beneficio propio, lograr estatus, poder, riqueza, reconocimiento terrenal, o mantener a otros bajo su control manipulando sus miedos, sus esperanzas o su sentido de pertenencia. El primer paso para reconocer a un falso profeta es comprender las señales más comunes que caracterizan su mensaje y su comportamiento. Muchos de ellos poseen un carisma notable. No es extraño que la mayoría de los líderes espirituales, sean auténticos o no, tengan cierta capacidad de conectar con su audiencia a nivel emocional. El problema con el carisma del falso profeta es que a menudo sirve como una herramienta de manipulación. Sus discursos pueden estar diseñados para generar admiración ciega o dependencia emocional, y no para invitar a la reflexión profunda, a la búsqueda interior y al cuestionamiento sincero. Ante este carisma, las personas pueden sentirse atraídas por la promesa de una verdad revelada, de una salvación garantizada, o de una superioridad moral frente al resto del mundo. Sin embargo, es importante evaluar si el mensaje aporta realmente una transformación interna positiva, o si solo encubre intereses más oscuros. Otra característica del falso profeta es su tendencia a presentar enseñanzas que, al analizarse con calma y en el contexto apropiado, se desvían de los principios éticos y espirituales más fundamentales. Un verdadero maestro, independientemente de la tradición a la que pertenezca, tenderá a alinear su discurso con el amor, la compasión, la verdad y la coherencia. Un falso profeta, en cambio, puede utilizar textos sagrados fuera de contexto, reinterpretar las doctrinas para justificar acciones cuestionables, promover el odio hacia grupos específicos, exigir obediencia incondicional o introducir normas que beneficien su propia posición. Es decir, sus doctrinas, aunque puedan sonar convincentes en la superficie,
no pasan una revisión rigurosa cuando se contrastan con los valores centrales de la tradición espiritual en la que se enmarca su discurso. Otro elemento a considerar es la ambición desmedida. Muchos falsos profetas no se conforman con el simple reconocimiento de su pequeña congregación. Aspiran a la acumulación de riquezas materiales, a la expansión de su poder político y social, o a la creación de imperios religiosos que giren en torno a su persona. Mientras que un auténtico maestro espiritual suele enseñar la humildad y el desapego de las posesiones mundanas, el falso profeta no duda en rodearse de lujos, comodidades, privilegios e incluso prácticas cuestionables para mantener su estatus. Este contraste debe despertar sospechas. ¿Por qué alguien que afirma tener una conexión profunda con lo divino necesitaría acumular tanta riqueza o ejercer un control tan estricto sobre los demás? Los frutos de las enseñanzas también son un indicador claro. Jesús enfatizó que se reconocería a los verdaderos mensajeros a través de sus frutos. Los verdaderos profetas o los verdaderos maestros espirituales inspiran en sus seguidores un deseo genuino de hacer el bien, de crecer espiritualmente, de servir a la comunidad y de promover la paz y la justicia. Cuando el resultado del liderazgo de una persona es la división, el conflicto, la desconfianza, la angustia prolongada y el aislamiento, estamos ante una señal de alerta. Si bajo la guía de un supuesto líder espiritual surgen enemistades, tensiones insalvables, injusticias reiteradas o abusos de poder, es un claro indicio de que algo no está alineado con la verdad ni con un propósito elevado. El uso del miedo es otro rasgo frecuente del falso profeta. Este tipo de individuo no se contenta con motivar a sus seguidores a través del amor y la esperanza. Por el contrario, siembra el terror en sus corazones, amenazándolos con el castigo divino, con la condenación eterna o con la desgracia terrena si osan cuestionar sus enseñanzas o apartarse de su círculo. El miedo inmoviliza, limita la capacidad crítica y bloquea el acceso a la intuición espiritual. Un maestro auténtico invitará a cuestionar, a reflexionar, a dialogar con la propia conciencia y con las escrituras. Un falso profeta se valdrá del miedo para silenciar el pensamiento independiente y la duda legítima. Un elemento distintivo de muchos falsos profetas son sus predicciones fallidas. Afirman conocer el futuro, haber recibido mensajes específicos sobre acontecimientos próximos, fechas exactas para la llegada de una nueva era o la concreción de un evento trascendental. Sin embargo, cuando sus pronósticos no se cumplen, a menudo hallan excusas ingeniosas, reinterpretan sus propias palabras, culpan a sus seguidores por falta de fe, o aseguran que la divinidad cambió de opinión a último minuto. Si una persona alega hablar directamente en nombre de una fuerza suprema, pero sus predicciones fracasan de manera sistemática, es razonable dudar de la autenticidad de su conexión espiritual. Hasta ahora hemos delineado varias señales que pueden ayudarnos a identificar a un falso profeta: carisma orientado a la manipulación, enseñanzas contrarias a los valores fundamentales, ambición material o de poder, falta de frutos espirituales positivos, predicciones fallidas y uso del miedo como mecanismo de control. Sin embargo, conocer estas señales es solo el primer paso. La pregunta clave es: ¿cómo protegernos de caer bajo la influencia de estas figuras engañosas? La protección comienza con la formación espiritual, intelectual y moral. Una de las herramientas más eficaces es el estudio profundo y constante de las Escrituras, de la tradición espiritual que cada uno practica, y de las enseñanzas de guías reconocidos por su integridad. Cuanto mejor comprendamos el contexto histórico, el significado simbólico, los principios éticos y la coherencia interna de nuestras fuentes sagradas, más difícil será que alguien nos engañe con interpretaciones forzadas y fragmentarias.
El conocimiento profundo no es solo un ejercicio intelectual, sino un escudo contra la manipulación. Junto al estudio, se encuentra la práctica del discernimiento espiritual. El discernimiento no es una cualidad que surja de la noche a la mañana, sino que se cultiva a través de la reflexión, la meditación, la oración y la experiencia comunitaria. Al pedir sabiduría y claridad interior, abrimos el espacio para que la intuición, esa voz interna que nos advierte cuando algo no encaja, se afine y nos alerte ante la falsedad. Es importante aprender a escuchar la resonancia interna. Lo que se nos dice nos impulsa hacia el amor, la comprensión, el servicio desinteresado, la humildad y la paz, o nos empuja hacia el resentimiento, la separación, la sumisión ciega, la exaltación excesiva de un líder en particular y el menosprecio de los demás. Observar los frutos es otra práctica inestimable. No basta con escuchar bellas palabras o dejarse impresionar por gestos espectaculares. Hay que mirar el efecto a largo plazo. Una enseñanza genuina produce una comunidad más sana, relaciones más fuertes, mayor honestidad, justicia, compasión y capacidad de transformación interior. Si, por el contrario, la comunidad se vuelve hostil, elitista, consumida por miedos constantes y disputas internas, es muy probable que la influencia que se está ejerciendo no provenga de una fuente auténtica. En última instancia, el verdadero maestro espiritual no busca seguidores que dependan eternamente de su figura, sino individuos capaces de caminar con sus propias piernas, responsables de su relación con lo divino, con el mundo y con ellos mismos. Buscar consejo y contraste con otras personas de la misma tradición o con líderes conocidos por su integridad también ayuda a protegernos. El falso profeta a menudo desanima a sus seguidores de preguntar a otros, de informarse por diferentes fuentes o de contrastar sus enseñanzas. La exigencia del aislamiento, la descalificación de quienes piensan distinto o la prohibición de dialogar con guías acreditados son señales de un deseo de control unilateral. En cambio, una comunidad espiritual sana alentará el intercambio de ideas, el diálogo respetuoso y el crecimiento conjunto en la comprensión de los misterios de la fe. Es importante recordar que el falso profeta no siempre es un personaje estridente y evidente. A veces, su influencia puede ser sutil, introduciendo poco a poco cambios en la mentalidad y la moral de sus seguidores, llevándolos a justificar lo injustificable y a aceptar lo inaceptable bajo el pretexto de una supuesta voluntad divina. Por ello, la vigilancia espiritual y la autocrítica son fundamentales. Es bueno preguntarse periódicamente si lo que seguimos, lo que creemos, lo que hacemos en nombre de la fe, se corresponde con las enseñanzas esenciales que promueven la dignidad humana, la bondad, la honestidad y la búsqueda sincera de la verdad. A lo largo de la historia, muchas comunidades han sufrido las consecuencias de entregarse a líderes cuya fachada era sagrada, pero cuyas acciones escondían propósitos oscuros. Estas experiencias históricas, por dolorosas que sean, nos dejan lecciones valiosas. Nos muestran que nadie está exento de ser engañado y que la buena voluntad, sin un discernimiento riguroso, puede ser fácilmente aprovechada por individuos sin escrúpulos. Sin embargo, también vemos que es posible recuperarse, sanar y aprender a partir de estos errores colectivos. La historia de los falsos profetas es también la historia del desarrollo de la capacidad crítica y la maduración espiritual de las comunidades. Si, por un lado, la figura del falso profeta nos recuerda los peligros de la manipulación espiritual, por otro, nos invita a profundizar en el conocimiento y la práctica de la autenticidad. Nos anima a ser fieles a los valores fundamentales de la tradición que abrazamos, a examinar las motivaciones de quienes pretenden hablar en nombre de lo sagrado y a no temer las preguntas difíciles. La verdad, por su propia naturaleza,
no se rompe ante el escrutinio honesto, por el contrario, se fortalece. Quien dice poseer la verdad absoluta, pero rechaza cualquier forma de cuestionamiento o diálogo, demuestra precisamente carecer de esa verdad. En última instancia, reconocer a un falso profeta y protegernos de su influencia no significa volvernos cínicos o desconfiados de toda forma de liderazgo espiritual. Significa, más bien, desarrollar una mente alerta, un corazón sincero y una voluntad firme para buscar la integridad y la luz. Significa comprender que la autoridad espiritual genuina no se impone por el miedo, la riqueza o el prestigio, sino que emana de la coherencia, la humildad y la capacidad de inspirar a otros a crecer en amor y sabiduría. La enseñanza de muchos sabios a lo largo de los siglos es clara. La verdad, lejos de ser una masa inerte, es dinámica y viva, y se busca con esfuerzo, honestidad y apertura interior. Los falsos profetas, al contrario, ofrecen soluciones fáciles, rápidas y cómodas, pero huecas. Prometen privilegios espirituales a cambio de obediencia incondicional. Venden una salvación a bajo precio. Pretenden ser la única vía a lo divino y acallan el espíritu crítico. Por ello, aprender a distinguirlos no solo es un deber moral, sino también un paso necesario en el camino de la madurez espiritual. Al final, la libertad interior es uno de los tesoros más preciados que podemos cultivar. Un falso profeta intenta robarnos esa libertad, encadenarnos con su versión distorsionada de la verdad y mantenernos en un estado de dependencia emocional e intelectual. Escapar de este engaño implica, en parte, responsabilizarnos de nuestra propia búsqueda espiritual, no delegar ciegamente en otros la tarea de pensar, sentir y creer. Debemos recordar siempre que la relación con lo divino no es propiedad exclusiva de un individuo carismático, sino un ámbito abierto a todos los seres humanos que buscan con sinceridad la luz. La lucha contra la falsedad no es una batalla contra personas en concreto, sino contra la ignorancia, el miedo, la manipulación y la deshonestidad. Cada tradición religiosa o espiritual está llamada a limpiar su propio hogar, a alzar la voz contra quienes, en su nombre, difunden enseñanzas corruptas y dañinas. Cada creyente, cada buscador de la verdad, tiene la tarea de formarse, de discernir, de cotejar lo que oye con los principios éticos y espirituales que definen la esencia de su fe. En este sentido, la responsabilidad personal y comunitaria es crucial. Así, mientras avanzamos en este camino, recordemos que la figura del falso profeta no es un mito remoto ni un simple recuerdo del pasado. En el presente, con las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales, es más fácil que nunca difundir mensajes confusos, doctrinas dudosas y prácticas manipuladoras. La difusión del engaño puede ser rápida y global. Por ello, el cultivo del discernimiento es más relevante que nunca. No solo protegerá la integridad de nuestra propia vida espiritual, sino que contribuirá a edificar comunidades más sanas, donde la búsqueda de la verdad no se vea empañada por el fraude y la mentira. La promesa de la verdad permanece inquebrantable. Quien busca con un corazón sincero, quien está dispuesto a esforzarse en el conocimiento, en la oración, en la reflexión, en el diálogo y en la práctica consecuente de los valores más elevados, hallará la luz que necesita. Ningún falso profeta podrá oscurecer para siempre la llama de la verdad, pues ésta, como una fuerza viva, brilla allí donde hay honestidad y amor. Al fortalecer nuestro espíritu crítico, al ejercitar el discernimiento y al fomentar la autenticidad en nosotros mismos y en nuestra comunidad, nos volvemos inmunes a las artimañas de quienes pretenden usar la fe y la esperanza en su propio beneficio. Así pues, la próxima vez que nos topemos con alguien que afirme hablar en nombre de lo divino, que nos prometa salvación o revelación especial,
Recordemos poner en práctica todas estas herramientas. Evaluemos sus frutos. ¿Trae paz o división? ¿Promueve el servicio desinteresado o el enriquecimiento personal? ¿Invita a pensar y crecer espiritualmente o exige obediencia ciega? ¿Hace predicciones concretas que nunca se cumplen? ¿Sembrará el temor para evitar que pensemos por nosotros mismos? La respuesta a estas preguntas nos ayudará a reconocer la auténtica luz entre las múltiples llamas falsas que pretenden guiarnos hacia caminos torcidos. De esta forma, entender qué es un falso profeta y cómo reconocerlo no solo nos protegerá de caer en engaños, sino que fortalecerá nuestra propia búsqueda espiritual. En definitiva, la clave está en la combinación del conocimiento, el discernimiento, la observación de los frutos, la reflexión independiente y el consejo de personas fiables. Al aplicar estos principios, la sombra del engaño retrocede y la verdad, silenciosa y firme, se hace más visible. En ese encuentro con la verdad, la libertad interior se expande y la vida espiritual florece, iluminando no solo nuestro propio camino, sino también el de quienes nos rodean.